Bueno, bienvenidos a esta conferencia. Mi nombre es Carlos Fernández. Estoy muy orgulloso y muy agradecido de la invitación del comité organizador de estas jornadas de prevención en pediatría. Y para hablar de un tema que es realmente muy candente y que probablemente nos va a generar bastante expectativa durante los próximos años, puesto que recién ahora la pediatría la cardiología pediátrica se está tomando conciencia de un problema que ya en adultos es muy frecuente, lamentablemente. Vamos a hablar del efecto cardiovascular de la obesidad en nuestro grupo etario. No tengo conflictos de interés en relación a esta presentación. ¿Qué es lo que nuestra hoja de ruta para el día de hoy? Vamos a hablar un poco de los antecedentes generales, un poco de los conceptos de falla cardíaca y obesidad y cómo esto ya se puede detectar desde la infancia, y una propuesta de trabajo de nuestro grupo personal y algunos mensajes finales. Este es el problema. La verdad es que nosotros como pediatras estamos en una situación de ventaja en relación a nuestros colegas de adultos, puesto que nosotros tenemos la gran posibilidad de impactar favorablemente en lo que son las condiciones de salud cardiovascular de la población, a fin de que nuestras intervenciones sean en esta descrita ventana de oportunidad de los primeros años de vida, en donde cualquier medida que impacte tiene un beneficio potencial mucho mayor que si lo hacemos una vez que se han establecido los factores de riesgo, ya sea los factores de riesgo cardiovasculares, y podemos incluso impactar antes de que estos factores de riesgo se desarrollen, es decir, todo lo que es la prevención primordial y la prevención primaria. Por tanto, esa es la oportunidad que tenemos y que esta ventana se ha ido achicando cada vez más en el sentido de poder impactar a nuestros pacientes y evitar que se desarrollen los problemas que vamos a hablar a continuación en nuestra conferencia. Y uno de estos factores de riesgo cardiovascular indudablemente que es el exceso de peso o la obesidad. Desde hace muchos años se sabe que un paciente con obesidad tiene un hándicap que le impide desarrollar una salud cardiovascular eh, ideal. Y en los últimos años ya hemos descrito que por cada índice, por cada aumento de una unidad en el índice de masa cardíaca, no solamente se afecta el estado de la presión arterial o la posibilidad de desarrollar otras comorbilidades, sino que se ha descrito que también aumenta el riesgo de falla cardíaca. Y fíjense que este trabajo ya del 2002 podemos ver cómo por cada aumento del índice de masa corporal también aumenta el riesgo de falla cardíaca, un 5% en hombres y un 7% en mujeres. La importancia es que indudablemente a mayor año de seguimiento, fíjense la línea roja, aumenta mucho el riesgo de falla cardíaca a lo largo de la vida. Y esta falla cardíaca es una patología que es particular de los pacientes con obesidad. Sabemos que hay fallas cardíacas que son con fracción de eyección disminuida, que probablemente son las que nosotros más conocemos desde el punto de vista pediátrico, pero también hay una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y lo interesante es que cuando uno compara pacientes con falla cardíaca con falla de eyección preservada, hay un fenotipo distinto que afecta a los pacientes con obesidad. Y como ustedes pueden ver en estos gráficos, por ejemplo, vamos al gráfico de la letra B, cómo estos pacientes que tienen obesidad y falla cardíaca con fracción de eyección preservada tienen un menor trabajo y un menor consumo de oxígeno y alcanzan un menor pic de oxígeno incluso que aquellos pacientes que tienen fracción de eyección preservada, falla cardíaca con fracción de eyección preservada por otras causas, que es lo que se ve en el gráfico de la letra C. Tienen además un aumento de la presión de la arteria pulmonar en el ejercicio, la barra roja y la letra D en el gráfico, y además tienen una mayor resistencia vascular sistémica, que es el gráfico de la letra F, entre cuando comparamos los pacientes obesos con falla cardíaca de los no obesos con falla cardíaca. Es decir, los pacientes con obesidad y falla cardíaca tienen un fenotipo distinto que incluso los hace tener una evolución diferente a otras causas de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces aquí surge la pregunta, si esta falla cardíaca con fracción de eyección preservada la podremos detectar o los primeros cambios los podemos detectar ya en la edad pediátrica. Y vamos a ver qué es lo que dice la literatura.
Antes de meternos de lleno a lo que pasa en la edad pediátrica, sabemos que hay muchos factores que favorecen la presencia de la insuficiencia cardíaca o la falla cardíaca en obesidad. Y es un verdadero rompecabezas multifactorial. Por ejemplo, y rápidamente, sabemos que los pacientes con obesidad, principalmente los con obesidad severa y más, tienen una retención de sodio y una sobrecarga de volumen. Está demostrado que se activa el sistema renina-angiotensina en estos pacientes, lo que también tiene implicancias terapéuticas, pero estos pacientes tienen un mayor volumen circulante en su actuar diario. Pero también hay alteraciones en el metabolismo de los sustratos, de los lípidos y de la glucosa. Ahí incluso se describe una glucolipotoxicidad que afecta la respiración celular a nivel mitocondrial, a nivel del cardiomiocito, y que sería la causante de una alteración del metabolismo del calcio, que como bien sabemos es crucial para la contractilidad y para la relajación. Sabemos también que, vamos a verlo con más detalle, el adipocito es una célula que tiene un metabolismo activo y que también tiene un rol en la génesis de crear mediadores de la inflamación, lo cual va a generar también a nivel del cardiomiocito, a nivel del miocardio, una inflamación crónica que a su vez se traduce morfológicamente o histológicamente en la génesis de fibrosis y una alteración en la relajación ventricular. Sabemos, como decíamos, que el adipocito, la grasa que se deposita a nivel epicárdico, grasa que es visceral, tiene una doble rol patogénico. Por un lado, produce, en la medida que se perpetúa la obesidad, una restricción a la contractilidad, una restricción pericárdica, y por otro lado, al ser un órgano metabólicamente activo, y como les contaba, puede tener mayor tendencia a fibrosis y a génesis de mediadores inflamatorios. Sabemos que un paciente que tiene una obesidad de larga data tiene una mayor tendencia a tener comorbilidades que también influyen en la génesis de la obesidad y la falla cardíaca. Por ejemplo, la hipertensión y la diabetes mellitus. Y un factor que no debe olvidarse es que estos pacientes con obesidad, principalmente los con obesidad severa, pueden desarrollar hipertensión pulmonar que va a generar distintos grados a su vez de hipoxemia y a su vez acidosis que se va a traducir en una alteración a nivel del miocito y una alteración principalmente a nivel de la relajación. Todos estos factores dejados a su libre evolución por un número de tiempo determinado pueden desarrollar una falla cardíaca que lamentablemente lo ven con bastante frecuencia nuestros colegas de adultos. Para entrar un poquito más en detalle en el rol del adipocito, fíjense cómo esto tiene un rol tanto a nivel de miocardio como a nivel de arteriolas con la activación del sistema renina-angiotensina y, por supuesto, el depósito en grasa visceral con todo su componente inflamatorio que va a repercutir en el corazón. Y eso se ve, por ejemplo, como el rol tanto de restricción, de compresión sobre la musculatura cardíaca, influye en la génesis de una disfunción diastólica, en aumentar las presiones de Gene y en favorecer la hipertrofia del miocito, lo cual, dejado en el tiempo, va a llevar al desarrollo clínico de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y en esto, indudablemente que juega un rol muy importante, aparte de la inflamación, aparte de la influencia de la grasa visceral, de la grasa epicárdica, el remodelamiento del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, que también se ha descrito, lo cual va a generar este conjunto, este cuadro clínico de falla cardíaca con disminución de la capacidad funcional que yo les mostraba. Por lo tanto, uno debiera actuar para evitar el remodelamiento del ventrículo izquierdo y es una de las estrategias terapéuticas que vamos a hablar. Ahora, este remodelamiento del ventrículo izquierdo implica una serie de adaptaciones del músculo cardíaco que la verdad uno los puede ir viendo a lo largo del tiempo y que por el solo hecho de tener esta obesidad ya este corazón actúa o se adecúa en forma distinta. Lo más frecuente es que encontremos una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, aún en pacientes que no están sometidos a otros factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial. Por tanto, esto es muy importante porque
la hipertrofia concéntrica es más frecuente que la dilatación que uno ve y que podría ser causa de falla cardíaca con fracción de eyección disminuida. Por tanto, estos son pacientes que manejan una hipertrofia concéntrica que no es posible detectar, por ejemplo, en imagenología básica como una radiografía de tórax y que no siempre nos puede ayudar un electrocardiograma necesariamente, puesto que se necesita una masa suficiente como para que se refleje en los cambios de voltaje del electrocardiograma. De ahí la importancia y de ahí una primera conclusión es que si queremos detectar en forma temprana, debiéramos asistirnos con exámenes que son un poquito más profundos que una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Por lo tanto, uno debiera propender a, por lo menos estos pacientes, hacer en algún momento una ecocardiografía. Y por si fuera poco, la disfunción diastólica es muy frecuente. Fíjense en este trabajo hecho en adultos del año 2006, como vean el gráfico de punto, donde en la medida que aumenta el índice de masa corporal, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo va aumentando también. Por lo tanto, hay una correlación muy, muy importante y muy significativa, que se traduce en que si usamos técnicas de Doppler para ver la disfunción diastólica, la minoría de los pacientes, fíjense, un 20% en los casos de sobrepeso y menos del 10% en los casos de pacientes con obesidad, van a tener un patrón diastólico normal. Y fíjense cómo hay patrones de disfunción diastólica tremendamente frecuentes en los pacientes en la medida que aumenta su índice de masa corporal, por supuesto, dejado a un tiempo suficiente para que esto se desarrolle. Por si fuera poco, el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada no es fácil. Y sabemos que, por ejemplo, hacer un tamizaje en base a índice de masa corporal puede que subestime el verdadero daño que se está produciendo, porque el índice de masa corporal no mide la obesidad visceral, que es la endocrinológicamente activa y es la patológica que para nosotros importa. De ahí que existen ya algunos grupos de trabajo, incluimos el nuestro, que más que índice de masa corporal también estamos correlacionando con circunferencia de cintura. Sabemos que un paciente con obesidad puede tener edema y disnea por otras causas, sin que necesariamente tenga falla cardíaca. Por lo tanto, la exploración tiene que ser bien dirigida. Ahora, la técnica de imagen de la ecografía es técnicamente más difícil en individuos con obesidad. Y otra cosa importante, el péptido natriurético auricular, como ustedes pueden ver en la imagen, puede no estar elevado en la obesidad y no necesariamente quiere decir que no tenga una falla cardíaca. Entrando de lleno en la gran pregunta, ¿podemos detectar estos cambios antes de que tenga alguna manifestación clínica en los pacientes con obesidad? Yo estoy convencido que sí. Y sabemos que, decíamos que el índice de masa corporal no es lo mejor, pero ya hay trabajos que demuestran, por ejemplo, vean este gráfico a su izquierda, donde dividido por cuartiles en cuanto a la índice de masa corporal, sabemos que la masa del ventrículo izquierdo aumenta mientras más índice de masa corporal tenga, ya en la infancia. Y fíjense este trabajo del año 2018, muy, muy interesante, donde se hace un seguimiento de pacientes por cuartiles, también según índice de masa corporal. Y vean ustedes cómo, a pesar de que en la tercera fila, el índice de masa corporal de la infancia, a pesar de que todos tenían un índice de masa corporal normal, cuando se mide este índice de masa corporal más hacia la adultez, la, la incidencia de falla cardíaca aumenta muchísimo. Y eso incluso, lo más impactante, es que cuando vemos el último cuartil, la última columna, vemos la variación en el índice de masa corporal, que incluso no llega tanto a límites patológicos, igual la incidencia de falla cardíaca aumenta mucho. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que el deterioro del índice de masa corporal a través de la vida, a pesar de que no sean obesos severos, puede llevar a falla cardíaca. O sea, el problema es mucho mayor de lo que pensamos. Y estos cambios ya se encuentran en los niños obesos. Fíjense esa tabla, que no es mi idea que mostrarla completa, pero el índice que ustedes comparen entre pacientes obesos y no obesos en la infancia ya muestra diferencias significativas. Y esto es algo que lamentablemente estamos viendo con mayor frecuencia. Los parámetros que se ven en los pacientes con obesidad son alterados, están alterados ya desde la obesidad. Y
Para mayor dramatismo, fíjense en este gráfico donde vemos población normal, que prácticamente no se representa en la gráfica. Posteriormente, pacientes con sobrepeso, que son como el gris más claro y el gris más oscuro, que son los francamente obesos. Cómo hay diferencias en todos estos diámetros, concentrémonos en dos, en el diámetro ventricular diastólico del ventrículo izquierdo y en la masa del ventrículo izquierdo, cómo cambia significativamente entre estos tres grupos: normal, sobrepeso y obeso. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que esta es una evaluación que se hace en la pediatría, y esta es una cohorte prospectiva de 900 niños, pero las mediciones se hicieron a los 2 años de vida. Y esto es impactante. La verdad es que ver esta diferencia ya a los 2 años de vida debe motivarnos a una reflexión, que tenemos que actuar. Y como les decía al comienzo de la presentación, la ventana de oportunidad se está cerrando de una manera dramática, se está achicando de una manera muy, muy significativa. De ahí que la intervención tiene que ser precoz, principalmente en la infancia. Y ya sabemos que técnicas más avanzadas de ecocardiograma, sí, sí, ya sabemos que la masa, que el diámetro está aumentado, pero técnicas más avanzadas, fíjense cómo ya se demuestra una correlación inversa entre el índice de masa corporal y el strain longitudinal, como pueden ver en la gráfica, en pacientes que a mayor índice de masa corporal, el Z-score del índice de masa corporal mayor, el strain longitudinal va disminuyendo. Y eso lo podemos ver tanto en el strain longitudinal como en el strain circunferencial en niños. Por lo tanto, también hay que buscarlo no solamente con las técnicas ecocardiográficas básicas, sino que hacer técnicas un poquito más avanzadas. En resumen, lo que uno puede ver en los pacientes con obesidad, en los niños: el aumento del diámetro de la aurícula izquierda, el aumento de la masa del ventrículo izquierdo, el engrosamiento de la grasa pericárdica y la disminución del strain longitudinal y circunferencial. Indudablemente que esto nos genera muchos desafíos como cardiólogo pediatra. El primero es que esta es una población que no tenemos bajo nuestra mirada y que nuestra obligación es tenerla en consideración en los controles, y motivar a los pediatras generales y a los pediatras que están involucrados a la atención del paciente con obesidad, para que el corazón no sea dejado de lado. Mi sensación es que hasta hace muy pocos años nosotros como cardiólogos recién ingresábamos muy tarde, recién ingresábamos en el momento de encontrarnos pacientes con obesidad y con alguna otra comorbilidad, generalmente adolescente. Yo creo que la mirada tiene que ser un poquito antes, incluso en los pacientes con obesidad que no tienen otra comorbilidad, y buscar activamente cuáles son estos hallazgos. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay fármacos que están muy descritos para tratar este rompecabezas en adultos, pero si ustedes se fijan en pediatría, la estrategia es mucho más simple, y tanto para las alteraciones del metabolismo del sustrato, la baja de peso y el ejercicio son vitales. La inflamación sistémica se logra con la reducción de peso. La grasa epicárdica, indudablemente que lo vamos a lograr con la baja de peso también. Las comorbilidades se benefician del ejercicio y el control del peso. Lo mismo la hipertensión grupo 3 y, por supuesto, la retención de sodio, en la medida que controlemos el peso, la sobrecarga de volumen también va a disminuir. Por lo tanto, la estrategia es lograr un control de peso muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que la ventaja que tiene el niño en relación al adulto es que estos cambios son reversibles. Y probablemente son situaciones extremas, pues, pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica, como la geometría del ventrículo izquierdo se recupera. Y estos son pacientes preoperatorios y pooperatorios. Y fíjense cómo vuelve la hipertrofia concéntrica, esta sigla CLVH, cómo desde el preoperatorio baja o se logra una resolución de la hipertrofia concéntrica en el seguimiento del postoperatorio de los pacientes con cirugía bariátrica. Y lo mismo, hay una mejoría de los pacientes con parámetros de Doppler tisular y de strain. Por lo tanto, esta ventaja que tenemos nosotros, vuelvo a decir, esta situación extrema con cirugía bariátrica que ha producido una pérdida de peso evidente, nosotros tenemos que lograrla sin llegar a la cirugía bariátrica, obviamente, pero se logra una reversibilidad de estas anomalías. Ese es el desafío, esa es la invitación, tanto a detectarlo como a tratarlo de forma muy activa. Ahora, como yo les decía, este no es un tema que
que lamentablemente se esté tocando con mucha frecuencia en pediatría y que no me explico por qué, pero creo que deberíamos ponerlo más en la palestra nosotros. Y fíjense, pruebas al canto, como en febrero del 2023 ya tenemos una guía clínica de evaluación y tratamiento de los niños con obesidad, pero en todas sus páginas la verdad es que no hay ninguna mención a la falla cardíaca. Por lo tanto, esta situación tiene que cambiar. Tenemos que nosotros poner, como le digo, la voz cantante en esto. Y pensando en esto, la verdad es que ya llevamos más de un año trabajando en esta población. Les quiero mostrar un poco lo que estamos haciendo y principalmente nos hemos enfocado en lo que es la obesidad severa. Podemos discutir por qué no hemos incluido otro grupo, pero rápidamente los pacientes con obesidad severa son sometidas a una evaluación cardiológica y nos permite hacer el tamizaje de si hay pacientes con compromiso o sin compromiso cardiovascular, los cuales los intervenimos. Los pacientes con compromiso cardiovascular repetimos esta evaluación a los 3 meses y los pacientes que no tienen compromiso igual son evaluados a los 6 meses de su primera consulta. ¿Y en qué consiste la evaluación cardiológica? En tres cosas. Uno es el ecocardiograma doble color, otro es el electrocardiograma y algunos casos, los menos, ya que no tenemos una gran disponibilidad para una resonancia cardíaca. Pero sí, lo principal y una de las cosas más importantes es que el ecocardiograma tiene que incluir las técnicas, la mayor cantidad de técnicas disponibles. Y eso incluye el modo M y el 2D, el Doppler clásico, pero también el Doppler tisular y el strain de ventrículo izquierdo y de aurícula izquierda, que es lo que hemos estado haciendo más recientemente. Y probablemente tenemos que examinar y estudiar cuál es el rol de la eco 3D. Eso lo hacemos en todo. Por lo tanto, el llamado, como les decía, es nuevamente a la acción. Finalmente, algunas reflexiones. Yo creo que la falla cardíaca con fracción de eyección preservada es un problema a nivel de la cardiología de adultos. Yo creo que va a ser, francamente, una especie de epidemia en los próximos años si es que nosotros como pediatras no empezamos a actuar rápidamente. El sentido común indica que las alteraciones cardíacas detectadas en edades tempranas van a predisponer a su desarrollo en adultos. La verdad es que faltan estudios longitudinales que comprueben esto, pero vuelvo de vuelta, el sentido común, si uno deja a la libre evolución a un paciente con obesidad y con alteraciones subclínicas, lo más probable es que esto sea clínico en la edad adulta. El estudio longitudinal lo único que va a hacer es confirmar esto y su cuantía de gravedad. Ahora, lo importante y la gran ventaja que nosotros tenemos es que estos cambios en geometría y función son reversibles si se detectan y se actúan. Ahora, ¿en qué nos estamos metiendo? Nos estamos metiendo en otro problema. Tenemos que reflexionar si es necesario hacerle un ecocardiograma a todos los pacientes con obesidad. Eso significaría una recarga asistencial y probablemente los estudios de costo-efectividad nos tirarían para atrás un poco este enfoque. Por lo tanto, creo que tenemos que reflexionar cómo vamos a tamizar a estos pacientes. Yo creo que un buen enfoque es el que nosotros empezamos a hacer solamente con los pacientes con obesidad severa a fin de poder hacer la detección en este grupo de pacientes que obviamente tiene mayor riesgo. Ojalá llegáramos a la posibilidad de ofrecer a todos estos exámenes. Es una cosa difícil y que podemos discutir posteriormente. Bueno, brevemente eso es todo lo que les quería contar en relación a este problema. Estaré muy encantado de poder contestar todas las preguntas que surjan en el panel. Muchas gracias.